Este es el día del Señor, estamos en junio, primer domingo de junio, por eso están también aquí las mesas de la Santa Cena. Al final de la palabra celebraremos este tiempo de comunión con el pan y el vino y también las ofrendas. En ese momento también las traeremos al altar junto con la participación de la Santa Cena, como hacemos siempre. Domingos de Santa Cena. Muy bien, pues antes de ir a la palabra del Señor, solo recordar, hermanos, que el próximo sábado tenemos este evento España Oramos por Ti, que es online por la tarde, pero por la mañana es presencial en la Puerta del Sol, así que estaremos allí. Gracias a todos los hermanos que se han apuntado y una muy buena respuesta, gracias a los jóvenes, gracias a los menos jóvenes que se están apuntando y realmente siendo un ejemplo en esto. Así que si alguien se quiere apuntar, hoy todavía es tiempo. Como vamos a estar allí, ¿no? Para ir no te tienes que apuntar, pero sí para formar parte del equipo de orden. Como Iglesia Salem vamos a estar formando parte del equipo de orden en un evento. Va a ser sencillo, simplemente controlar a la gente con esto de las distancias, de seguridad, etcétera. Así que si alguien se quiere apuntar para eso, todavía tiene ocasión. Hoy, después del culto en la Sala Córdoba, abajo, Espe va a estar apuntando, Espe o Juan van a estar apuntando en una mesa en la Sala Córdoba. Todos los que se quieran apuntar aún pueden hacerlo para después recibir las instrucciones, y este es el anuncio que quería hacer. No lo olvidemos, vamos a estar orando por nuestra tierra. Como vimos el domingo pasado, esta es una responsabilidad que como Iglesia tenemos, orar, presentarnos delante de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de una masterclass en oración que nos da Daniel y hoy vamos a continuar con ello. Como hemos vuelto a nuestro culto único, también durante este mes, en junio, vamos a celebrar bautismos. Lo habíamos movido porque como eran dos cultos no veíamos bien el momento, pero al volver al culto único sí lo vamos a hacer. El día 20 tendremos bautismos, así que todos aquellos que aún no se han apuntado y se quieren bautizar, quieren bajar a las aguas del bautismo, por favor apúntense. Puedes hacerlo en la página web, hay una sección en la web, una sección de secretaría, y hay un formulario para rellenar si tú eres una persona que quieres apuntarte para bautismos. Así que no lo olviden, el día 20 tendremos una vez más bautismos y las listas están abiertas para aquellos que quieran apuntarse. Muy bien, y quiero decir que ayer estuve hasta tarde en la noche en un sepelio online con Colombia. Y lo menciono para que oremos por esta familia, porque es una familia que estuvo entre nosotros, no sé cuántos quizá lo puedan recordar. Es una familia, él se llama César y ella Dolly, y estuvieron entre nosotros, vivían en San Rafael, en Segovia, después volvieron, ahora están en Colombia, y ella, Dolly, falleció en esta semana por el COVID. Le dio y en una semana se fue, así que ayer están todos muy afectados, ha sido muy repentino, como todo con esta enfermedad. Personas que, una hermana de 57 años, y ellos estuvieron entre nosotros. De hecho, él tocaba la trompa también, como Lupo, y en el tiempo de Betel estaban, en algún momento él tocó en la alabanza también, algunos lo recordarán. Bueno, pues su esposa Dolly falleció, así que me gustaría que orásemos por ellos también. Y ahora cuando nos pongamos en pie y oremos por la palabra del Señor, vamos a también orar por esta familia. Muy bien, pues como digo, vamos a ir a la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Tenemos instrumental nuevo en audiovisuales y por eso ha habido algunos desajustes también con las letras. Vamos a tener paciencia con ellos. Espero que funcione bien el PowerPoint. Para mí es importante hoy, puesto que es bastante gráfico. Al menos una parte lo que quiero mostrar. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Como digo, el domingo pasado tuvimos una masterclass de oración y qué grande es poder orar. No menosprecies nunca la oración, y este evento que vamos a tener es parte de nuestra responsabilidad. En mi calendario de junio, en mi oficina, hay un versículo que es el famoso versículo de Filipenses 4:6, el famoso: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración. Pero es una versión diferente que me gustó mucho y la he apuntado, porque dice así: no os preocupéis por nada, en cambio orad por todo. Me gusta. No te preocupes por nada, pero ora por todo. Porque orar significa deponer la preocupación. Entonces, en todas las cosas, preocupación 0%, oración 100%.
No os preocupéis por nada, en cambio orad por todo. Decid a Dios todo lo que necesitáis y dadle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es una versión más moderna. Me gusta cómo suena. Por nada estéis afanosos. Y hablábamos de Daniel, que oró delante del Señor, y cuando oró, entonces vino la respuesta, que fue profética, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso le he llamado 70 semanas, porque la respuesta tiene que ver con las 70 semanas, y lo vamos a ver enseguida. Y vamos a leer en Daniel 9, desde el versículo 20 hasta el 27. Y ahora, si pongámonos en pie, vamos a leerlo. Después oramos por la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones, también por nuestra familia, esta familia de nuestro hermano César Acero en Colombia, y después tomamos asiento, meditamos en la palabra del Señor y vamos a la Santa Cena. Dice así en Daniel 9, 20 al 27, Daniel acaba de orar, ha estado orando con esta intensidad que vimos el domingo pasado, y ahora dice el versículo 20, aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando Gabriel, ¿alguien sabe quién es Gabriel? Arcángel mensajero del cielo. Gabriel, el varón el cual yo había visto en visión al principio, porque en el capítulo anterior Pedro David habló de la visión del macho cabrío y el carnero, fue Gabriel quien vino también. Este mismo varón voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. ¿Has orado? Y he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Fíjate en esta lista, porque la vamos a mirar. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por 1 semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por las tremendas revelaciones que tú diste a tu siervo Daniel, porque podemos leerlas hoy, Señor, y con un entendimiento todavía limitado, Señor, pero con lo que vemos y lo que tu Espíritu nos muestra, y viviendo en este tiempo, Señor, queremos leer, interpretar correctamente, creer en ti, Señor, sobre todo ser enseñados en lo que tú quieres que seamos enseñados en este día, Señor. Gracias te doy por ello y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos rete, Señor, y nos mueva a una relación más íntima contigo a través de la oración y en este tiempo tan crucial que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, por esta grandísima oportunidad, y aprovechamos en este momento, Señor, para orar por nuestro hermano y amigo César Acero. Señor, oramos por él y por sus hijos, por su hija. En el nombre de Jesús, sé con ellos, pedimos, y consuélalos en este momento, Señor. Ayúdales a afrontar esta nueva etapa diferente y muéstrales los caminos que tú tienes para ellos, Señor. Sé con ellos, abrázalos, y desde aquí oramos por todos ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento, y vamos a participar después de la palabra, de la meditación de la Santa Cena. Así que quiero brevemente, para mí, dividir esto en 2 partes simplemente. La primera parte es una explicación profética de las 70 semanas, que esto quizá nos va a llevar algo de tiempo y es gráfico. Y la segunda tiene que ver con una enseñanza práctica para nosotros, que para mí es la más importante, y de ahí vamos a introducirnos en el tiempo de participar de la Santa Cena y adorar al Señor. Es decir, la primera parte es más didáctica, tiene que ver con qué significan esas 70 semanas y cómo se cumplen. Es una parte interesante, sobre todo porque nos muestra la exactitud de la palabra de Dios. A algunos esto les aburre, a otros les inspira muchísimo.
nos ayuda sobre todo a entender que Dios no se equivoca, que cuando hablamos de la Biblia hablamos de un libro que es inspirado por Dios y que nos ha sido dado de manera sobrenatural y que es algo tan interesante. Todos los que me conocen saben que yo no soy demasiado dado a cuestiones de profecía escatológica, etcétera, pero esto es necesario y tan interesante y tan grande y tan exacto sobre todo. Y no voy a ser muy puntilloso, demasiado en ello, porque luego hay cosas interpretables, pero hay otras que son muy claras. Y este libro es alucinante. La exactitud es brutal. No te olvides de que estamos en el año 538 a.C. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Daniel es increíble, increíblemente exacto. Acuérdate que antes de Jesús, o sea, si Jesús es el año 0, a partir de Jesús empezamos a contar 100, 200, 300, cosas así hasta nuestro año. Pero de Jesús hacia atrás se cuenta al revés. 100, 200, por lo tanto, cuando dices 500 estás aquí, 400 es más adelante. Así va al revés, ¿no? Estamos en el año 538 aproximadamente después de Jesucristo. Daniel tiene como 80 años, antes de Jesucristo, perdón. Daniel tiene como 80 años. Acuérdate que llegó a Babilonia con 20 y está con toda la energía. No está decepcionado como algunos aquí nosotros, que después de tantos... Daniel no está en la actitud de toda la vida aquí en Babilonia y no ha cambiado nada. Porque algunos llegan a cierta edad, llegamos a cierta edad y nos entra la decepción de que no hemos visto todo lo que querríamos haber visto. Daniel no es de esos. Daniel sigue con toda la energía orando a Dios y recibiendo una revelación impresionante de Dios, y esto es un testimonio y un gran ejemplo para nosotros. Ninguno de nosotros probablemente el corazón nos lleve a donde nos dijo al principio que nos iba a llevar. Puede que no veamos cosas como que pensábamos al principio, puede que cosas esto no es lo que yo pensé que iba a ser, pero Jehová está contigo en medio de Babilonia y te invita a brillar por él. Que eso es lo que aprendemos. Por eso digo que Daniel es un libro para hoy. No es una cuestión de enredarnos en interpretaciones tanto como entender el mensaje de Daniel, que son personas que brillan por Cristo, en una generación absolutamente anti-Dios, en un ambiente hostil y peligroso. Y ese es nuestro tiempo. Ese es el tiempo nuestro para los cristianos. Así que es tiempo de levantar nuestra cabeza, como Daniel levanta su cabeza, porque nuestra redención está más cerca. Así que esta primera parte que hemos dicho que es interpretación y después una segunda para aprender algo. Y había en la primera diapositiva que teníamos ahí, si la podemos ver, lo primero que tenemos que entender para entender esto correctamente es lo que pone arriba, 70 semanas. En la mentalidad hebrea no estamos hablando, lo primero que necesitamos entender para interpretar esto correctamente es que no estamos hablando de 70 semanas de días. El lenguaje profético tiene mucho de simbólico. Y aquí no se está hablando de días, sino de años, 70 semanas de años. Por lo tanto, los hebreos piensan de 7 en 7, es así su mentalidad. Igual que nosotros pensamos en el sistema métrico decimal, de 10 en 10, ellos piensan de 7 en 7. Muy característico esto del 7. Para ellos el 7 son periodos, etapas de tiempo completas. Y 70 semanas, se está hablando de 70 semanas no de días, sino de años. Así que son 70 segmentos históricos de 7 años cada uno. Por lo tanto, la multiplicación es 70 por 7, que son 490 años. Esa es la manera de interpretar este pasaje correctamente. Curioso, ¿no? Cuando es como algo completo, 70 por 7. El 7 es increíble para ellos. Es la totalidad, como cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? ¿No lo has pensado ya? ¿Cuántas veces perdono? 70 veces 7. Es muy, muy hebreo esto. Es una forma muy de ellos de pensar. Entonces, son 70 semanas, son 70 grupos de 7 años que suman 490 años. Ahora, lo segundo que tenemos que entender para interpretar esto es que las 70 semanas están divididas en segmentos. No va todo ahí seguido, pum, sino que están divididas en segmentos. El primer segmento es un segmento de 7 semanas. Después hay un segundo segmento que es de 62 semanas. Esto ya suman 69 semanas, falta una semana. Entonces hay un último segmento más, que es de una semana, que lo podemos ver ahí. Esto tenemos que entender, así es como se dividen estas semanas. ¿Y por qué? ¿Por qué? No porque lo diga yo, es importantísimo, sino por el versículo 25 que hemos leído, y ahí es donde se establece, podemos leerlo, dice así: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya ha dicho que son 70 semanas, pero ahora dice, habrá 7 semanas y luego 62 semanas.
y volverá a ser edificada con plaza y muro en tiempos angustiosos. O sea que son primero 7, luego son 62 y evidentemente queda una para completar las 70 semanas, que la última semana la veremos después. Así que esto, si lo pasamos a años, las 7 semanas son 49 años, las 62 semanas son 434 años y la última semana son 7 años, esto suma 490 años. Esa es la interpretación correcta de ese tiempo. Y eso es lo que decía yo, que en esta primera etapa, en esta primera parte de la meditación vamos a mirar, por ver ese esquema. Y quisiera decir ahora brevemente cómo encaja esto. Y hay algunas interpretaciones distintas. Yo voy a decir lo que yo entiendo y lo que nosotros entendemos aquí, cómo encaja esto. Vamos a mirar los tiempos. Que digo, es secundario, pero es terriblemente exacto. Es terriblemente exacto. 70 semanas. Primero, ¿por qué 70? Pues no lo sé, porque así lo dijo él. Si hubiese dicho 40 serían 40, pero dijo 70. Y es tremendamente exacto lo que dice el Señor. Y lo más importante es que dice dónde y cuándo empieza. Dice que comenzarán las 70 semanas cuando salga la palabra para reedificar Jerusalén. ¿Cuándo salió esa palabra? Bien, si tomamos como referencia el 457 a.C., que es cuando... Ahí es donde hay varias fechas, porque Ciro fue quien dio el permiso, etcétera, etcétera. Pero la orden para salir a edificar fue cuando el rey Artajerjes dijo, en Esdras capítulo 7, cuando salen a los judíos les da permiso para ir y edificar Jerusalén, el muro y después el templo. Así que ahí es donde se pincha el reloj y comienza a contar el tiempo. Por lo tanto, cuando te vas a esa fecha, y si tomamos como referencia esa fecha, el 457 antes de Cristo como punto de referencia es el decreto de Artajerjes, según Esdras, en el capítulo 7, se completan 49 años que tardan en reconstruir el muro y Jerusalén, y te pones en el 408 antes de Cristo. Es lo que tardan más o menos. Y a partir de ahí comienzan a contar las otras 62 semanas. Y dice que desde que se empieza a construir el templo, desde que sale la palabra hasta el Mesías, son 7 semanas más 62. 434 antes de Cristo, si te vas en el 434 antes de Cristo, si te vas con las 62 semanas, te plantas en el 27 después de Cristo, que es exactamente el tiempo, aproximadamente el tiempo en el que Jesús comienza su ministerio, es bautizado y comienza, y es el tiempo de Jesús. Por lo tanto, piensa un momento, esto está sucediendo con Daniel, año 538 antes de Jesucristo, y está diciéndole estas cosas, y está Daniel viendo y hablando de la venida del Mesías, de Jesús. En un tiempo en el que todavía no había absolutamente nada. Vete tú 500 años atrás a ver qué había y quién puede hablar con esa exactitud de este tiempo. Y Jesús dijo que ni un tilde ni una jota pasarían hasta que todo se cumpliese. Ni un tilde ni una jota. Y esto a mí me llena de temor porque es una exactitud terrible. Me llena de temor y de respeto hacia la palabra de Dios. Porque hay cosas que leemos en la palabra de Dios y que algunas no se han cumplido. Pero no te quepa duda de que se cumplirán, porque Dios es exacto en lo que dice. Es exacto. Y tú puedes decir, bueno, pues esto no es exacto. No es exacto, porque no es exactamente cuando muere Jesús, no da exactamente. Te digo, hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que cuando Ciro, luego ponen en medio algún tiempo, etcétera, etcétera. Pero lo tomes como lo tomes, te lleva al tiempo de Jesús. Y tú puedes decir, esto no es exacto. Te voy a decir una cosa, lo que no es exacto son nuestra manera de contar los años. Piensa que ni había internet, ni había la exactitud que existe hoy. Bueno, a ver, yo cuando, te digo, estuve pensando en esta semana, mi suegra, que en paz descanse, cuando ella murió, por temas de testamento y de todo ese tipo de cosas, yo tuve que pedir la partida de nacimiento a su pueblo. ¿Tú sabes qué odisea? Porque no estaba ni bien apuntado. Mi abuelo, que en paz descanse, hasta el día de hoy, yo no sé cuántos años tenía cuando murió. Porque mi abuelo tenía 2 fechas de nacimiento, que varió algo de eso por el tema de la guerra, de la mili, de no sé qué, y como no hay papeles,
Te digo, y mira, y hasta los científicos y los historiadores están de acuerdo en que nuestra forma de contar hacia atrás, la exactitud en cuanto al año cero de que Jesús murió, la exactitud de que Jesús nació en el año cero, es variable, varía entre -7 y +7 años. Por lo tanto, en ese lapso pudo nacer Jesús y tomamos el año cero como referencia, pero todo el mundo se pone de acuerdo que la fecha consensuada como el nacimiento de Jesús como año cero baila para adelante y para atrás 7 años. Yo creo tanto en la exactitud de las Escrituras y en lo que Dios dice, que estoy completamente convencido que el día que lleguemos ante la presencia del Señor descubriremos que Él tenía razón y los que estábamos mal en nuestra manera de contar éramos nosotros. Total. Ahora, lo importante aquí no es tanto esto, lo que sucede aquí, lo que tenemos que ver es lo que está sucediendo. Daniel está orando por su pueblo, porque ha leído en el libro lo de las 70 semanas y dice, wow, se tiene que cumplir esto. Señor, restáuranos. Señor, esto tiene que estar a punto de suceder. Y viene como contestación a su oración. Viene Gabriel. ¿Sabes quién es Gabriel? El mismo que fue a Nazaret a decirle a María que estaba embarazada de Jesús, el mensajero. O sea que, quiero decir, Dios no manda a Gabriel a cualquier recadillo, ¿eh? Cuando Dios manda a Gabriel es por algo importante. La oración de Daniel mueve los cielos y viene este varón, Gabriel, a hablar con Daniel y le dice que cuando pasen estas 62 semanas, estos 434 años después, que te sitúa aproximadamente en el año 27, dice que vendrá el ungido, un Mesías, que será asesinado, que será quitado de en medio, que se le quitará la vida. Está hablando de Jesús. Se ponga como se ponga, quien se ponga. Está hablando de Jesús. Está hablando del que vino a terminar con el pecado, el que vino a terminar con la transgresión, el que vino a expiar los pecados, el que vino a traer una justicia perdurable, el que fue ungido como el santo de los santos, el que fue el cumplimiento de la profecía y quedó sellada en él. Está hablando del Cristo. Está hablando de él. Solo puede ser Jesús. Está hablando de las semanas, del periodo de gracia. Vendrá otro príncipe. La versión Reina Valera dice príncipe, la versión que he leído yo, que es la actualizada, dice un gobernante. Me gusta la Reina Valera del 60, dice príncipe. Vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y será tremendo, será como un vendaval. Todavía no vamos a leer eso. Podemos volver un momento para atrás. Después leemos esto. Volvemos a la diapositiva anterior, por favor. Ahí. No. La que teníamos con la separación. Ok. Simplemente dice que vendrá un príncipe. ¿Quién es? Que destruirá la ciudad. Pues sabemos que fue el general Tito que destruyó la ciudad y dice que aniquilará y que será como un vendaval, que será como fue tremendo lo que hizo, que destruyó la ciudad en el año 70 después de Jesús. Era un príncipe porque todavía ni siquiera era César, su padre Vespasiano era el César, él era general, después llegó a ser el César, destruye la ciudad, conquista Jerusalén, trae y dice que será tiempo difícil, muy difícil para Israel. Todo ese tiempo será difícil para Israel, lo ha sido. Hermanos, que el antisemitismo, el holocausto, todo lo que Israel ha sufrido no es porque sí. Todo está escrito y estaba dicho y está ahí. Hasta el final de los tiempos. Y después habla entonces de la última semana. La última semana vendrá un gobernante, y todos sabemos que está hablando del anticristo. Aquí algunos interpretan una cosa, otros interpretan otra. Yo creo firmemente que está hablando del último tiempo. El final de la época de la gracia es con la venida del anticristo y dice claramente que se dividirá en dos partes de 3 años y medio y 3 años y medio. En la mitad romperá el pacto, hará primero un pacto con Israel, luego lo romperá, terminará con el templo, con el sacrificio y mostrará sus auténticas aspiraciones y lo que pretende, y será quien en esa última semana, esa última semana para mí es claramente la gran tribulación. Yo creo que no hemos llegado ahí, todavía estamos en el periodo de la gracia y esa última semana está por cumplirse. Así es como se interpretan las 70 semanas del libro de Daniel. Muy bien. Y lo determinante no es esto simplemente, sino lo que sucede después, porque dice que este abominable desolador tiene tiempo también. Está establecido tiempo para él, porque después de la última semana viene el Rey de Reyes y viene el reinado justo del Mesías. El Señor pone fin a esto. Ese no es el final. El final es que el Rey de Reyes establece su reinado y tú y yo estaremos presentes.
No sé si en esta tierra o si vendremos con Él o cómo será, pero sí sé que será. Del mismo modo que fue la deportación a Babilonia, del mismo modo que fue el regreso de Babilonia, del mismo modo que fue la reconstrucción del muro, del mismo modo que fue la reconstrucción del templo, del mismo modo que fueron las 62 semanas, del mismo modo que vino el Mesías a cumplir la profecía, del mismo modo vendrá al final de los tiempos. Y ese es nuestro final, esa es nuestra esperanza. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Ok, hasta aquí, primera parte. Los que me conocen saben que lo paso mal yo metiéndome en estos berenjenales. Me voy a la segunda parte y después vamos a la Santa Cena, que para mí es para nosotros aquí, o para mí es el sentido mucho más para nosotros. A mí, como yo le digo a Raúl, y Raúl se ríe de mí, yo le digo siempre, a mí no me importa esto, a mí lo que me importa es cómo hacemos para que mi vecino conozca a Jesús. Eso es lo que yo quiero saber. Muy bien, la segunda parte, ahora sí vamos a leer esa segunda parte que tiene que ver con nosotros, la enseñanza práctica para nosotros y que tiene que ver con el poder, regreso a lo que hablábamos el domingo pasado, el poder de la oración y lo que el ángel le dice. Y espero que nadie aquí minusvalore o menosprecie el poder de la oración, y cuando el próximo sábado estemos orando por nuestra tierra, estés donde estés, espero que seas parte de ello. Estés donde estés. Porque necesitamos orar, y necesitamos orar, aprender de Daniel en esto. En un periodo tan oscuro como el de Babilonia, mira lo que produjo la oración. Y a esto me quiero referir ahora. Vamos a leer en los versículos desde el 20 hasta el 23, y con esto termino. Dice que son el principio con lo que me quiero quedar. Dice Daniel: aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Ok. Quiero decir tres cosas, tres enseñanzas prácticas a partir de aquí para nosotros hoy. Me abruma la exactitud de la profecía, me abruma. Y ante eso solo puedo adorar a Dios. Y cuanto más leo la Biblia, más creo en su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Tres enseñanzas prácticas. La primera yo lo llamo la relación personal. Y esto va a desembocar en que participemos de la Santa Cena hoy. Pero de estas tres cosas que te quiero decir telegráficamente. La primera, la relación personal. En medio de la grandiosidad de la profecía no me quedo yo con lo grandioso, sino con la relación personal. El hecho de que viene Gabriel. ¿Sabes? Como cuando vas a una casa y sale, te abre la puerta cualquiera, pero cuando sale el señor de la casa, cuando sale alguien importante, cuando eres alguien conocido, cuando eres alguien que de verdad importas, hay una relación personal, no te mandan a cualquiera. Y no solamente vino Daniel, sino que dice que le tocó, lo cual tiene un sentido claro de cercanía, de relación personal, de toque físico, de estar cerca de alguien. Le toca, es una cuestión cercana, personal, de contacto. Estamos hablando de un nivel de relación personal. Algunos ven a Dios como algo de relación esporádica. Diosito querido, cuando me hagas falta, ya llamaré. Mientras tanto, voy por mi camino. Dios reveló en su palabra y a lo largo de la historia que Él no está interesado en un tipo de relación así, tipo alarma de Prosegur. No está interesado en una relación de pastilla efervescente que la ponemos para que haga un poquito de burbujas cuando nos hace falta. Está interesado en un pueblo que tenga el arca de Jehová en el centro y gire en torno a Él y tenga una relación personal con Él. Dios lo ve como un contacto cercano, Dios no lo ve como una religión. No estamos interesados en religión, estamos interesados en contacto personal y cercano con el Rey de Reyes. Y la mayoría de nosotros necesitamos un toque cercano del ángel, un toque cercano de Dios.
Algunos dicen, no, pero yo con la salvación tengo suficiente, yo con eso ya me conformo y luego ya, pues a partir de ahí, escucha, siempre me acuerdo de este ciego al que Jesús tocó y que decía, ¿qué ves? Veo hombres como árboles y lo volvió a tocar. ¿Sabes? Yo creo que a lo largo de nuestra vida, y Raúl predicaba acerca del Espíritu Santo, a lo largo de nuestra vida necesitamos ser llenos y llenos y llenos y llenos y cada día llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no sé tú, pero yo a diario soy tentado y soy seducido por mi propia naturaleza. Comer y el beber a diario. Y si como cristianos nos pensamos que nuestra vida cristiana es una especie de, aventura que tuvimos con el Señor algún día y ya vivimos el resto de nuestros días del recuerdo de lo que nos pasó porque sentimos una cosa así, eso lo hacen los chamanes también. No se trata de experiencia en un momento determinado, se trata de relación personal con Dios. Y hoy en día eso no se fomenta. Se fomenta la distancia de separación. Espacio personal. Espacio personal, ponte la mascarilla. Te digo, y lo decíamos el domingo pasado, con Dios no necesitas mascarilla. Y te digo una cosa, si has estado enamorado alguna vez, quieres cualquier cosa menos distancia. ¡O no! Cualquier cosa menos distancia. De hecho, la distancia duele. Estamos hablando de un Dios que dio la vida por nosotros, hoy lo recordamos. ¿Vamos a andar de lejos, en serio? ¿De lejos? Y yo he vivido los extremos. Yo no quiero forzar nada. Si el Señor quiere hacer algo en mi vida, que Él lo haga. Sí, yo eso lo entiendo y he vivido esos extremos. Pero escúchame. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Tu lugar. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, el tal recibirá bendición de Jehová. Tal es la generación de los que te buscan. Si no somos buscadores, no vamos a tener cercanía. Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pregunta, ¿quién se acerca primero? ¿Qué dice Santiago? Cuando se acerque el Señor, entonces ya ves tú si quieres acercar. No, acercaos, es que Él ya se acercó en Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Necesitas fomentar la relación personal. De nada sirven las profecías y que sepas absolutamente todo. Hay gente que se sabe el Génesis hasta el Apocalipsis de tapa a tapa y relación personal con Dios, cero. Cercanía con Él. Que cuando oramos baje Gabriel como mínimo. Porque nos conocen en el cielo. Porque no eres un extraño, porque estás cerca. Relación personal. 2. Me encanta, es que, perdona, cuando le dice, es que con todo lo que le tiene que decir, que es importantísimo, que es exacto, que te deja así como que dices, pero ¿cómo puede estar diciendo algo tan exacto, lo mires como lo mires? Antes de decirle nada le dice, tú eres muy amado. Y yo siento que Dios te está diciendo eso a ti hoy. ¿Lo oyes? Tú eres muy amada. Muy amado. No sé qué te ha pasado en la vida. No sé por dónde has atravesado. No sé cuánto rechazo has sufrido. No sé cuántas noches has estado sin dormir por la indiferencia de personas. Pero el más importante de todos dice que eres muy amado. Hasta tal punto que dio su vida por... ¿Sabes? Eres muy amado, eres escogido. Es como cuando vas a una tienda de zapatos y dices, este no. Porque lo escoges. Como oraba Daniel, decíamos el domingo pasado, mi Dios. ¿Cuánto hace que no dices mi Dios? Personal. Ok. Segundo, la revelación. La revelación te saca los calcetines de golpe. La revelación que le da es tan impresionante, no voy a insistir más en ello, pero como le dice, tú eres mi amado, y luego le dice, he venido para darte entendimiento, guapo, para que entiendas un poquito lo que está pasando. Quiero abreviar. Estamos muy preocupados con saber si la Pfizer, si la Moderna, queremos saberlo todo. Por cierto, te voy a decir la vacuna que te tienes que poner.
Para que lo sepas. Para que lo sepas. Ya lo puedes decir que lo he dicho yo. Y te voy a decir la que no te tienes que poner. ¿Sabes cuál te tienes que poner? La que toque. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que estamos en manos del Rey de Reyes. Pero tú te crees que estamos ahora más y antes menos. Yo me la pongo esta semana. Esta que viene. Y me la pongo porque he pedido hora. Porque ya estaba mosqueado y enfadado de que están llamando a gente más joven que yo y a mí no me llaman. Y dije, pues voy a llamar. Yo creo que se les ha olvidado. Y me la pongo, no te creas que me la pongo por miedo, me la pongo porque mi vida me lleva a viajar mucho y tengo temor de que me empiecen a poner problemas con ir para acá o ir para allá. Prefiero decir, estoy vacunado. Me da bastante igual eso. Pero, o sea, tenemos que cumplir con las normativas y hacer lo que... Y todo no sé cuál me van a poner. ¿Tú te crees que...? La que toque, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Porque estamos en manos del Rey. Entonces, creo que estamos a veces tan preocupados en saber todo. Queremos saber, decía un programa hace tiempo. Queremos saberlo todo. Y entonces nos ponemos a estudiar. Hay gente que lee de todo. Hay gente que bueno, sabe. Estamos interesados en todas las teorías conspiratorias, en todas las informaciones que no nos dicen, porque todos estamos convencidos de que nos mienten. Ya eso ya se sabe. Entonces queremos saber. ¿Tú te crees que a la fuente que tú llegas, esa no miente? ¿Pero cómo? Pero vamos a ver. No hacen los argentinos. El único que no miente es Él. A lo que voy con la revelación es que cuando la revelación real que necesitamos es la del Rey de Reyes, es la que nos da la palabra de Dios. Y te digo, tienes que conocer la palabra de Dios. Cristianos que no leen la Biblia no sé a qué juegan. Cristianos que no, yo quiero saber la voluntad del Señor para mí, pero nunca leen la palabra. Si está reveladísima, reveladísima para ti. Y cuando encima oras, cuando encima te pones delante de Dios, como vimos que Daniel se pone, resulta que viene hasta Gabriel, o quien haga falta viene. Más que Gabriel entre nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos habla, que está en nosotros, que da testimonio a nuestro espíritu y te da indicaciones y te guía, incluso para las cosas más superficiales. Revelación. Y no te digo, esto no es una excusa para que no estudies. Para que seas un nini y estés ahí esperando. No, yo es que estoy esperando que el Señor me revele. Qué listo. No es una excusa para eso. No es una excusa para que no hagas nada. No, pero sí para que busques al Señor y conozcas y te preocupe más lo que dice la palabra de Dios que lo que decir una cosa. Tienes que decidir para ti la palabra de Dios. Claro, eso es fácil, lo difícil es cuando lo que dice la palabra de Dios contradice lo que dice la moda y lo que dice el mundo. Cuando el mundo dice una cosa y la palabra de Dios dice lo contrario, tú tienes que decidir con qué te quedas. Es importantísimo eso. La importancia de la revelación. Y el tercer punto, la insistencia. La insistencia, y me encanta porque me parece importantísimo y me parece práctico para nosotros hoy. Con esto termino. La insistencia. El ángel le dice a Daniel, desde que empezaste, desde el primer momento, cuando empezaste a orar, salió la palabra. Pero ha tardado un ratillo en llegar. Luego lo vamos a ver también en el capítulo 10, lo vamos a ver, que le dice, cuando empezaste, pero hubo problemas y se ha retrasado un poquillo la cosa. Pero desde que tú empezaste, salió la palabra. No menosprecies el poder de la oración y no, porque no llega la respuesta, aflojes en la oración. La insistencia, el continuar en oración y ruego. Hay gente que se desanima de orar porque no sucede lo que esperaban que sucediera. Daniel no es de esos. Con 80 años en Babilonia, no está enredado en teorías, historias, está orando. Y está orando incluyéndose y diciendo, perdónanos, Señor, cuando los pecados no eran de él, eran de los otros. Pero está orando, intercediendo por ellos. Está poniéndose en la brecha. Y cuando está orando, está insistiendo. Y aun cuando no viene todavía, él sigue. Y él insiste y no deja de orar. Siempre recuerdo a un querido hermano que cuando yo era adolescente yo estaba orando al Señor por una novia y estaba yo en ese rollo que a veces los jóvenes, pues si para abril el Señor me ha dado novia,
yo ya no oro más. Yo ya me voy a buscar la vida. Y me acuerdo que se levantó, y sé que fue una visitación del Señor aquel día para mí. Se levantó un hermano y dijo: hermanos, hoy me ha contestado el Señor una oración que llevaba 14 años. Y dije: adiós. Mira, la insistencia. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, lee las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, porque no te habla de abracadabras, no te habla de fórmulas, no te habla de posturas, no te habla de encuentros en la tercera fase. De lo que más habla es de insistencia, del amigo que viene a pedirle a otro amigo pan y le abre y le da pan, no porque sea su amigo, sino porque es un pesado. A las 1 de la mañana, estoy acostado ya con mi familia porque estás aquí, pues es que y al final abre, insistencia. La viuda y el juez injusto, insistencia. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración, el padre que le da al hijo no le da una piedra, sino que le da el pescado porque el hijo son todo de estar, ¿cómo no os dará vuestro Padre Celestial a los hijos que claman a Él noche y día? La insistencia, enseñanzas prácticas para nosotros hoy. Porque la revelación está escrita, hermano, puedes interpretarla de una manera o de otra, te aseguro que es correcta, te aseguro que es veraz, es real, es auténtica. Y estoy convencido de que estamos viviendo el tiempo de la gracia y que en el futuro veremos la manifestación del maligno. Pero no será lo último que veremos será como el Mesías viene. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Y te animo a creer en la palabra de Dios. Te animo a tener una relación personal con el Señor, a buscar tu máxima revelación, lo que te mueve realmente en su palabra, y a buscar la insistencia en la oración, a no dejarlo jamás, porque eso es a lo que hemos sido llamados. Por lo tanto, cuando Jesús muere en la cruz, y ahora vamos a recordar su muerte, pido a los jóvenes, por favor, que pasen adelante y vamos a prepararnos para participar de la Santa Cena. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros y le recordamos hoy, lo que conquista en la cruz es más que simplemente nuestra salvación. Es grandioso lo que conquista para nosotros, pero es más, conquista una vida diaria, una relación personal con Él, que tengamos acceso a comunión con Él a través de su Espíritu Santo, que tengamos su palabra, el tesoro de su palabra que nos es hecho vivo a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy estamos aquí como pueblo de Dios, ante un tiempo que no sabemos cuál será, pero te aseguro que estamos en Babilonia. Muy a oscuras está el mundo, muy a oscuras, y la única luz es la iglesia. Eso no es pretencioso, es lo que Jesús dijo: somos la luz del mundo, créetelo. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y aquí, hoy, ahora mismo, este es nuestro momento de descansar en Él, volvernos a Él, recordar quiénes somos, recordar lo que Él hizo por nosotros. Yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y este momento es solemne, no es un ritual muerto. Creo que hay vida en este momento. Pongámonos en pie, por favor, y voy a pedir a las personas que nos van a servir en las mesas, pasen adelante. ¿Hay algo que decir en cuanto a los celíacos? Hans, aquella mesa, la última, la mesa de ahí. La gente que tiene problemas con celiaquía, esta es su mesa, ¿ok? Vamos a pasar poco a poco, después de orar, siguiendo las indicaciones de los hermanos que están en orden y acomodo. Puedes pasar, tomas el pan y el vino, vuelves a tu lugar y después lo tomamos juntos. Y también depositas tu ofrenda. Hoy las ofrendas las hacemos coincidir con la participación de la cena del Señor. Amén. Así que puedes depositar tu ofrenda, te lavas con el gel y tomas tu pan y vino y vuelves a tu lugar. Y estamos haciendo esto en memoria del Maestro. Y dice Pablo: todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será
culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Vamos a orar y después vamos a dar paso, vamos a comenzar a desfilar mientras adoramos al Señor, ¿vale? Y volvemos a nuestro lugar y después tomamos juntos el pan y el vino y terminamos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por un cumplimiento tan alucinantemente exacto de lo que dijiste a Daniel. Realmente nos deja sin capacidad de reaccionar o decir algo, Señor, y aún siendo conscientes de que no entendemos todo. Es alucinante la exactitud de tu palabra, Señor. Y esto nos acerca más a ti, Señor, y hoy, al recordarte, nos humillamos delante de ti, renovamos nuestro pacto contigo. Te doy gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, por tu cuerpo y tu sangre, tu cuerpo entregado a la muerte, tu sangre derramada por mí, que lo recuerdo hoy al tomar este pan y este vino. Bendigo estos símbolos, Señor, y te pido que tu presencia sea manifiesta entre nosotros y nos lleves a amarte más, a desarrollar una relación personal contigo mayor de la que tenemos, a centrarnos en ti, a buscar tu revelación, Señor, a insistir contigo siempre, estar cerca de ti. Señor, manifiéstate entre nosotros en este tiempo mientras pensamos en ti y te recordamos a través del pan